llega hasta el 17, capítulo 17, versículo 4. Gracias a ti, Padre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta bendición de tu palabra y este momento que nos das de poder compartirla en este lugar, por el cual a ti te oramos, poniendo en tus manos la meditación que vamos a llevar a este pueblo tuyo. Esto lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué, capítulo 16, versículo 1, lo leemos todos, nos dice: tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el límite de Bet-Horón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot, Adar, hasta Bet-Horón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Meta al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taanat, Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naará, y toca Jericó y sale al Jordán, y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín con sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de las heredades de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, hubo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel y los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas. Los nombres de las cuales son estos: Mahalath, Nahua, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por las palabras, gracias por la meditación. Ahora llévenos a través de los pensamientos, cosas que solo tú sabes hacer, Padre, y ayúdanos a poder llevar este contexto, algo difícil, al corazón de nuestros hermanos, usando siempre y en todo momento tu entendimiento, tu sabiduría y tu conocimiento a través de tu Espíritu Santo. A ti te enfocamos estas palabras. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Ahora, hermanos, tenemos la oportunidad de poder ver cómo hoy se empiezan a repartir las tierras a los hijos de José. José tuvo dos hijos, del cual su padre Israel también los tomó a ellos, porque eran hijos de él. Estos dos hijos de José, estando él fuera y estando los acontecimientos, las situaciones difíciles, nacieron, pues en un momento Israel, la cual era Jacob, su nombre anterior,
no los había conocido. Y el momento en que él llegó a conocerlos, sintió tanto amor y tanta gracia por tenerlos a ellos entre la familia. Por tanto, él los tomó y los llamó como que fuesen hijos suyos. Si queremos ver un poquito más de la historia, podemos ir y nos vamos a ir al libro de Génesis. Busquen Génesis 48. Cuando lo tengan, le damos un amén, hermanos. Vamos a leer del versículo 5 un poquito hacia abajo. Dice la palabra de Dios: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos han engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos, serán llamados en sus heredades. Ponga atención, aquí claramente está manifestando Israel cómo iban a ser llamadas esas tierras. ¿Cuáles eran los nombres de los hijos de José? Efraín y Manasés. No olvidemos que la tribu de Manasés se partió en dos. Uno había quedado al oriente. Cuando iban cruzando el Jordán, se quedaron unos aquí, los otros son los que van a recibir la parte de la heredad. Pero me gusta el contexto bíblico porque nos manifiesta. Vaya ahí mismo, Génesis 48:7 nos dice: por cuando yo venía de Padán Aram y se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de la tierra, viniendo de Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. ¿Cuál era el propósito de Israel? Bendecir a los hijos de José. Hermanos, el contexto del versículo 6, cuando nos dice: y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados sus heredades. Van a ser llamados, volvamos nuevamente allá al libro de Josué. Mire cómo la palabra de Dios se manifiesta en ese contexto. ¿Por qué? Porque ahora toca esa repartición. Yo le he titulado el sermón territorio de Efraín y Manasés. Según algunos contextos bíblicos y algunos conocedores manifiestan que era una porción grande la que le tocaba a estas tribus. José, a pesar de todo el contexto de sufrimiento que había pasado por medio de sus hermanos, pues tiene una buena parte de la tierra. Hoy la tierra para él se manifiesta, mucha de ella, en donde está viniendo desde el sur hacia el norte, subiendo, empieza la parte de Efraín, posteriormente viene la parte de Manasés. No olvidemos que hacia el oriente ya había tomado la primera media tribu de Manasés, ya había tomado posesión de las tierras. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder manifestar el contexto bíblico. Hermanos, a veces necesitamos tener un poquito de paciencia en cuanto a ubicaciones. Yo no quiero que se confunda. Cuando yo hablo, estoy hablando viendo el mapa yo. Ahora, si yo les digo a ustedes que el oriente está a mi derecha, es porque yo estoy viendo el mapa. ¿A dónde estaría el oriente en lugar suyo? A su izquierda, viéndome a mí. Pero no vengo a confundirle, sino más bien a darle entendimiento. Cuando yo me ubico en el mapa, no se ubique viéndome a mí, ubíquese usted viéndose usted. Hágase la imagen de que usted está viendo la localización del mapa del Salvador y usted está marcando cada uno de los diferentes departamentos conforme a lo que usted está viendo. Si yo estoy viendo de acá, lo voy a ver en posición opuesta. Amén, hermanos. Amén. Esto le va a ayudar mucho para ubicarse, para que usted pueda tener el contexto. La palabra de Dios que le hemos titulado territorio de Efraín y Manasés nos dice: tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó,
hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Aquí estamos hablando que ellos, Efraín y Manasés, reciben una porción grandísima de tierra. Cuando la palabra de Dios manifiesta que viene desde el Jordán de Jericó hasta las aguas, manifiesta el contexto desde donde los sacerdotes habían entrado. Cuando ellos invadieron ese sector, desde ahí empieza. ¿Cuál fue la ciudad primera que invadió Josué? ¿Se acuerdan? Jericó, si lo está diciendo la palabra. Acordémonos, ese río Jordán que dividía prácticamente esa tierra. Ahora, la palabra de Dios en su contexto dice que desde las aguas de Jericó hacia el oriente. Si nos ubicamos enfrente del mapa, ubíquese usted enfrente de su mapa, y al lado derecho está el oriente. Significa que ellos venían cruzando hacia el occidente, si lo queremos llamar así. Si partiéramos el río en dos, nos damos cuenta que a un lado está el oriente y al siguiente lado está el occidente. Pues la primera parte, cuando tomaron, fue la parte oriental. Hoy, esta media tribu de Manasés, la cual logran cruzar, toman la parte occidental en el lado prácticamente norte, si lo queremos llamar de esta manera. ¿Se están ubicando, hermanos? Si no, me avisan y yo me detengo, porque a mí me gusta sentarme. Más la palabra dice, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. ¿Qué nos está enseñando esto? Que todavía esta tierra llegaba a un lugar desértico, la parte baja. No olvidemos que ahí más abajo nos encontramos que estaba un desierto que se llama Sin. Y si nos damos cuenta, nos vamos más al lado occidental, encontramos que llegamos al mar, el mar grande, el mar Mediterráneo. Pues este río, la cual está hablando, que es Jordán, es como la parte limítrofe, la que está partiendo en dos, la media tribu de Manasés. La palabra de Dios cuando dice que sube desde Jericó por las montañas de Betel, ¿qué significa? Que todavía llegaba a subir un poco más a las alturas, desde donde ellos tenían control y visión de muchas otras ciudades y pueblos. Más el versículo que nosotros hemos tenido la oportunidad de manifestar a su vida, me gustaría que usted se fuera a Josué 18:2. Lea lo que dice Josué 18:2. Si lo tiene, me da un amén, hermano. ¿Qué dice ese versículo? Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían partido sus posesiones. ¿Qué es lo que nos está dando esto? Ella nos está dando luz. ¿Qué significa? Que todavía había muchas otras tribus que no habían sido repartidas todavía. Y esta palabra nos manifiesta con toda claridad ese territorio que también iba a ser repartido entre estas tribus, entre los hijos de Efraín y Manasés. Más el versículo 2, vamos allá a nuestro capítulo 16, nos dice: y de Betel él sale a la luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Ataró. Aquí estamos viendo que ellos salen de los lugares montañosos, llegan a un lugar prácticamente donde hay más claridad. ¿Por qué podemos decir que hay más claridad? Cuando dice sale la luz, está manifestando posiblemente un lugar que no había forestación o árboles o cosas que impidiese la claridad en ese lugar. O podría ser algún río también, la cual no tiene tantas árboles, arbustos y cosas que tiene. Pero no quiero meterme en eso porque la verdad es que habría que averiguar un poco más. Más la palabra dice en el versículo 3, y va hacia el occidente, al territorio de los afletitas, hasta el límite de Bet-Orón. Aquí nos damos cuenta que el territorio de ellos, posteriormente, después de haber avanzado hacia el occidente, hoy habla que va, si está hablando que va, ¿hacia dónde va? Hacia el sur, va.
Cuando habla de la parte que va bajando, están hablando hacia el sur. Más la palabra dice, cuando nosotros escuchamos que llega a este lugar, que era entre el límite de Bet-Horon, que era otra ciudad grande, la cual ya habían tomado. Otros, esta porción llega hasta este lugar. Y la palabra nos dice, Bet-Horon, la de abajo, y hasta Gesé, y sale al mar. Ahora podemos enfocarnos. ¿Qué significa? Cruzando el Jordán, avanzan hacia el occidente. Llegan a conquistar esas 7 ciudades, la cual la palabra de Dios nos manifestó en el capítulo 18, versículo 2. Llegan más hacia adelante, más hacia el occidente, a encontrarse con la parte del mar. La parte del mar es ese lado del mar Mediterráneo. No olvidemos que también habían llegado anteriormente otros, los que habían conquistado esos lugares y que tuvieron la oportunidad de poder alojarse también. Y si nosotros viéramos un mapa con reparticiones, veríamos de que manifiestan cada una de las ciudades con un color. Manifiestan los puntos limítrofes, por el general manifiestan con línea negra, para que uno pueda identificar hasta dónde llega esta porción de tierra. Busque Josué, váyase a Josué 18:13. 18:13, leemos. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice, de allí pasa en dirección de Luz al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot, Adán, al monte que está al sur de Bet-Horon, la de abajo. Este lugar llamado Luz posiblemente era un lugar el cual tenía algún tipo de gente que viviera en ese lugar. Ahora lo manifiesta para que usted lo pueda entender, que había llegado en dirección a ese lugar de claridad, ese lugar llamado Luz, en el cual ellos tuvieron que pasar del lado sur. Significa que pasaron del lado de abajo. Más la palabra dice que llegan a Betel. Y este lugar de Betel tiene mucha historia bíblica. También Abraham había llegado a Betel, donde había hecho un altar hacia Dios de adoración. Más la palabra nos dice que desciende a Atarot, Adar, al monte que está al sur de Bet-Horon, la de abajo. Ahora, cuando habla de Bet-Horon, la de abajo, posiblemente esta ciudad tenía divisiones. Cuando habla de la de abajo, está hablando que era la parte sur, la parte inferior, la parte de donde ya prácticamente, podríamos decir, terminaba la gran ciudad. Volvamos nuevamente allá en nuestro libro, en el capítulo 4, 16:4, ¿qué nos dice? Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. ¿Quiénes recibieron ahora? Hoy le tocó a estos 2 hijos de José. Ahora, no podemos dejar de mencionar de que todo esto era conforme a un sorteo, conforme al número de familia. Yo quiero que usted tome esto en cuenta. Porque según estuve averiguando y leyendo, se dieron problemas entre Efraín y Manasés en cuanto a las reparticiones, porque Manasés parecía que era una tribu muy grande y como que Efraín había recibido una mayor parte que Manasés. Entonces la palabra de Dios, cuando nos dice, nos manifiesta conforme a lo que José había podido a través de Josué, tirando la suerte, si era que la tiraban, o por medio de la suerte debido al número de familias. Así comenzó a repartir toda esa tierra a cada uno de ellos conforme a las familias que tenían. Mas la palabra de Dios nos dice, y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot, Adar, hasta Bet-Horon, la de arriba. Aquí usted puede darse cuenta hasta dónde era la extensión
de los límites de los que le entregaron a toda la familia de Efraín. Era grande. Y la palabra de Dios lo enseña con toda claridad. Podemos ver el versículo 6 cuando nos dice: continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetar al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taanac, Silo, y de aquí pasa a Janoa. ¿Qué significa? Aquí yo he estado viendo unos mapas y el mapa no muestra con exactitud cada una de las partes limítrofes de lo que es la repartición de esta tribu de Efraín. Y podemos ver que conforme, si usted tuviera un mapa o tuviese un mapa, pudiera ser más claro, renombrarle y marcarle desde dónde hasta dónde había bajado y hasta dónde había ido hacia el occidente, y desde qué parte del lado norte que colinda con el lado sur era esa porción de la tribu que le pertenecía a esta gente de Efraín. Más la palabra de Dios, si gusta, antes de ir al versículo 7, busque Josué 17:7. Amén. ¿Qué nos dice? Dice que fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetar, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. Ahora, me gustaría, hermano, cuando usted se vaya, váyase a la casa, busque un mapa. No se quede con lo que yo he dicho. Busque un mapa para que usted tenga una idea de cuánto. Muchas Biblias en la parte de atrás traen los mapas, y están los mapas antiguos, están los mapas que hablan de los recorridos del apóstol Pablo, su primera y segunda y tercera, toda esta. Entonces, busque un mapa, ubíquese, para que usted tenga una idea mucho más clara de lo que ha escuchado. Es la mejor forma como podemos aprender. Por tanto, la palabra de Dios muestra esa extensión grandísima que había recibido este hombre de la tribu de Manasés. Y la palabra de Dios dice en el versículo 7: de Janoa desciende a Atarot y a Naharat, y toca Jericó y sale al Jordán. Ahora, yo quiero que usted también medite en esto. Ninguna de las reparticiones se le dieron, por decir, un pedazo más a nadie. No. Cada uno tenía sus límites, cada uno tenía sus fronteras, si lo queremos llamar de esa manera. Cada uno de ellos sabía hasta dónde llegaba el límite de ese pueblo o de esa ciudad que se le estaba entregando. Si usted gusta, váyase a Primero de Crónicas 7:28. Primero de Crónicas 7:28, un poco más adelante donde estamos, hermanos. Cuando lo tengan, me da un amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naarán, y a la parte del occidente Ezer y sus aldeas, asimismo Siquem con sus aldeas hasta Gaza y sus aldeas. Ahora, nosotros podemos observar, mire cuántas ciudades se están mencionando, para que usted tenga una idea más grande cuánto territorio se le dio a esta tribu de Manasés y a los de Efraín. Era un territorio inmenso, grandísimo. La palabra de Dios, si volvemos a nuestro libro de Josué, nos dice en el versículo 8: y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Mire desde dónde. Vemos que ahora abarca llegar hasta los límites del mar. ¿Qué significa? Que ellos tenían acceso al lado del mar Mediterráneo, mejor conocido como el Mar Grande. Entonces, cuando esta palabra en su contexto
se manifiesta y nos enseña con toda claridad. Desde Tapúa hacia el mar y el arroyo de Canaán, y sale del mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Recibieron una buena porción, hermano. Más, si usted quiere reforzar un poquito, busque Josué 17, 8 y 9. Nos dice la palabra de Dios: la tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. ¿Ya entendió? ¿Entendió? Por eso la palabra está mostrando los límites y las partes que cada uno de ellos tenían que saber hasta dónde llegaban. Y este versículo aquí nos da el entendimiento. Mas dice, es de los hijos de Efraín. El versículo 9 nos dice: desciende desde el límite del arroyo de Canaán hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Ahora, la manera como la repartieron. ¿Creen ustedes que Dios no es sabio en lo que hace? Les dio entrada por diferentes lados, les dio salida, les dio vista al mar. ¿Sabe cuánta gente disfruta tener una vista hacia el mar? ¿Por qué? Porque disfrutan de las riquezas, disfrutan del momento de gozo, de alegría, de diversión que pueden tener al acercarse a la playa y bañarse. Ahora, la palabra de Dios, volviendo a ella, el versículo 9, vámonos a el 16, capítulo 16, versículo 9 nos dice que hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Allá cuando leímos el capítulo anterior, donde vimos todos los nombres de las ciudades, de Sidón, de todo esto, la cual se les dio también parte a ellos de todas estas ciudades que se les repartió a los hijos de Efraín. El versículo 10 nos dice: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tributar? Exactamente. ¿Qué significa? Que ellos pagaban por estar ahí. No se le arrojó, no se le sacó. ¿A qué otra ciudad no tocaron? ¿Se acuerdan? Los jebuseos tampoco se les tocó, se les dejó. Hermano, Dios es el que hace las cosas. Y lo que yo puedo observar en esto es cuando la palabra dice: pero no arrojaron al cananeo que habitaba. Y hermano, la ciudad de Canaán estaba bastante limítrofe, cerca del mar, la parte norte, la parte de arriba casi. Entonces era una ciudad con muchos bienes, una ciudad poderosa, una ciudad grande, una ciudad la cual había dado de habitar a muchos de los mismos, de José y todo eso. ¿Se acuerda usted cuando llegó la hambruna a la tierra de Egipto? Los que vivían en Canaán emigraron allí para poder subsistir. Entonces, esta ciudad era una ciudad pagana prácticamente, una ciudad idólatra. Por eso todos ellos tenían que erradicarlo, prácticamente sacarlo de extinción, conforme lo que Dios había preparado. Más, podemos ver en el versículo, váyase al capítulo 17 ahora, hermanos. El versículo 1 nos dice: se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés, y madre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Aquí estamos viendo prácticamente un enfoque genealógico. Vamos a ver un hombre
la cual era de la genealogía de los Manasés, que eran parte de los hijos de José a través de toda esta historia. Pero vamos a poder ver cómo también Dios hace excepción cuando dicen que amén. Dios hace excepciones. ¿Por qué? Porque aquí, en esta historia, se toma en cuenta algo maravilloso. ¿Quiénes? 5 mujeres. Si nosotros revisamos todo lo que hemos tenido la oportunidad de ver, nos damos cuenta a quienes se le habían dado las heredades. Solo a hombres. Solo eran hombres. Pero hoy vamos a poder ver cómo a estas familias que eran parte de Zelofehad, las hijas, había una promesa también de Jehová a través de Moisés, que recibirían estas mujeres heredad al igual que los hombres. La palabra de Dios, cuando nos dice que se echaron también suerte para las tribus de Manasés, esto está amplificando y nos está enseñando que se había ido conforme a lo que Dios había prescrito, conforme a lo que ya estaba hablando. Más dice, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Esto está mostrando que hubo alguien que también salió adelante. Cuando habla de hombre de guerra, eran personas que salían a las batallas. Hermanos, todas estas tierras que se estaban entregando, se tuvieron que liberar batallas por ellas. Y les voy a explicar esto con algo sencillo. Hay personas que por el tiempo de la guerra, por decirlo aquí en el país, emigraron de sus territorios y se vinieron aquí o se fueron a otro estado, a Australia o a África o a España, y hoy regresan. Y cuando regresan hay gente que ocuparon sus tierras. ¿Cómo lo sacan? Ahora posiblemente no se libera una batalla de espada y de cuchillo y de ametralladora, no, que una batalla a través de los juzgados, de las leyes. Pero cuesta sacar a esta gente, pues en el contexto de la antigüedad la batalla era librada a través de guerra, a través de pelea. ¿Y quién peleaba por los hijos de Israel? Jehová Dios. Entonces cada una de estas tribus tuvieron que librar estas batallas. Ahora vemos la genealogía, cómo se va manifestando, cómo nos va enseñando a dónde llega cada una de estas. Me gustaría que usted se fuera a Génesis 41. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria al Señor. Aquí estoy yo por Éxodo. Amén. Lo leemos, hermanos. Nos dice, dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué le estaba diciendo Faraón? Después de mí, tú eres el que manda. ¿Quién lo puso? El dueño de la tierra. Faraón. Y usted puede ver con toda claridad lo que esta palabra de Dios nos está manifestando y nos enseña. ¿Por qué? Porque se estaba entregando algo a alguien, de alguien que le pertenecía. Y esto es lo que está haciendo Jehová Dios. La tierra prometida, o esa tierra en la cual Dios había jurado a su pueblo dárselo, es lo que Él ahora estaba entregándoles. Y cada una de estas tuvieron que librar serias, arduas batallas para poder conquistar. Mas el versículo 2 nos dice: se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Sichem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. ¿Qué significa? Que también se echó la suerte. Vamos a ver qué porción de tierra le toca a cada uno de ustedes. Y cada uno de ellos, de acuerdo a sus familias, reciben la porción de tierra que había destinados para ellos. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo 3: pero Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir,
hijo de Manasés. Ya, ¿está viendo la secuencia? ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Qué dice el versículo 1 arriba? Para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. ¿Qué significa? Primer hijo. Más la palabra de Dios en el versículo 3 nos habla de este hombre llamado Zelofehad, hijo de Fer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. No tuvo hijos, sino hijas. Más la palabra dice, los nombres de las cuales son estos: Malaca, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ahora, estas palabras nos llevan para que nosotros podamos entender algo. Vayas a número 26, 33. Un poquito atrás de donde estamos. 26, 33. Cuando lo tengan, me da un amén, hermano. Gloria sea a Dios. Lo leemos. ¿Qué dice ahí? Dice: Zelofehad, hijo de Fer, no tuvo hijos, sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Malaca, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Aquí nos damos cuenta de algo muy importante. Lean el 34 que dice: estas son las familias de Manasés, y fueron contados de ellas 52.700. Yo estaba pensando que eran unas 52 familias. Hermano, usted tiene idea de la magnitud de lo que Dios estaba haciendo al repartir. Solo mire, 52.700 era la familia. Y podemos ver lo que el versículo 4, vamos al 17:4, ¿qué nos dice? Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes. ¿Quiénes más habían venido delante del sacerdote Eleazar, de Josué y de los príncipes? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Caleb. ¿Se acuerdan que Caleb, así como ellas, fue a reclamar su porción delante de los sacerdotes, los príncipes y de Josué? Pues de la misma manera llegan estas familias a reclamar lo que le había entregado el Señor. La palabra de Dios nos dice en el versículo 4 que estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés. Hermano, ¿quién mandó? El pueblo. ¿Qué le dijo Faraón a José? Lo que leímos allá. Le estaba mostrando: después de mí mandas tú. Y aquí había órdenes del dueño de la tierra, del Todopoderoso. La palabra dice: y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y aquí vemos con toda claridad. Vayan al número 27, 27:57. Cuando lo tenga, me da un amén. 27. ¿Qué dije yo? 27:57. No, 27. Espérenme, déjenme leerlo primero porque es 27. 27:7, hermanos. 27, vamos a leer 27:5, 6 y 7. Dice: y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la porción de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. ¿Por qué se la estaban dando a ellas? Por su padre.
ellas recibieron la heredad que le tocaba a su padre. Entonces, hermanos, vemos cómo esta tierra de Efraín y Manasés, ese territorio empieza a ser distribuido. A mí me llamó la atención cuando la palabra hablaba de tantos miles de personas. Hermanos, entonces puede ser cierto que el éxodo eran alrededor de unas 6 millones de personas. Si solo están repartiendo unas porciones de tierra y hay más de casi 60,000 personas, póngase a ver usted en porciones, en parcelas, en lugares que estaban dando, en ciudades, póngase a ver cuánta gente está hablando la Biblia. Y yo quiero que usted, cuando tenga esta lectura, pídale a Dios que le dé entendimiento, que le dé razonamiento, que le haga poder indagar si en estas tierras, con estas familias, que solo eran 2 tribus, repartieron tanto a tanta familia, cuánto en realidad era el número de familias o de personas que habían salido del éxodo, porque estos son los que están recibiendo, los que salieron del éxodo. Y podemos ver cómo el territorio es repartido conforme a la suerte. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por habernos iluminados a través de tu palabra. Bendícela en Cristo Jesús. Y te oramos. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.